Luz de la exposición, Maga. Doctor, buenas noches. Es que no tengo la luz y acabé de entrar para la falla. Doctor, no, Ok, no escuché Pedro, que tranquilo. preguntó. Gracias, muy amable. Eso, los de la asistencia escriban ahí por el chat. Bueno, pueden ya iniciar. Listo, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Voy a empezar a compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, Joanita, Perfectamente. perfecto. Listo, perfecto. Entonces ya voy a compartir acá. Un segundo, por favor. Visualizando ya. Ya está en espera. Compañeros. Ya. Listo. Bueno, entonces vamos a empezar. Buenas noches nuevamente para todos. Buenas noches, doctor. El tema que nos correspondió a nuestro grupo, pues, es sociedades comerciales. Entonces, nuestro grupo está conformado por Eslin Benítez, Andrés Miguel Díaz, Milady Yasmín Correa, Mónica María Capera, Lady Joana Bonilla, José Alfredo Amaya, Daniel García, Juliet, Doris Riaño, Sandra Milena Aya y quien les habla, Neri Joana Cela. Damos inicio, vamos a hacer una breve descripción de los términos y de qué es una sociedad comercial. Entonces, entendemos por sociedad comercial a una persona jurídica que nace de la celebración de un contrato entre personas naturales y o jurídicas que se obligan a hacer un aporte en dinero o en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas por la empresa. Pueden constituirse mediante escritura pública o documento privado. Ya más a desglosar un poco más este tema. Y pues ya una vez tengamos constituida nuestra sociedad, legalmente pues forma una parte en una persona jurídica distinta a los socios, individualmente considerados. Tenemos dos tipos de personas en nuestras sociedades, y es la persona natural, que son personas, todos los individuos de la especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, estirpe o condición. Esto nos lo dice el artículo 74 del Código Civil. Una persona natural puede inscribirse como comerciante ante la Cámara de Comercio, ejecutar actividades dirigidas a la producción de bienes y los servicios y un producto de subventa, y comprometerse con terceros adquiriendo derechos y obligaciones. Tenemos nuestra segunda persona, y es una persona jurídica. Estos son sujetos que por ficción jurídica son capaces de ejercer derechos, contraer obligaciones y ser representadas judicial y extrajudicialmente. Son de dos clases. Tenemos las personas jurídicas de derecho público, como la nación y sus entidades descentralizadas. Tenemos las personas jurídicas de derecho privado, como son las compañías, fundaciones, asociaciones y corporaciones. Tenemos empresa, que de acuerdo al artículo 25 del Código de Comercio la define como toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de un servicio. Damos continuidad con nuestra compañera Sandra Milena Aya, quien nos va a explicar en más detalle cómo se constituye una sociedad comercial. Buenas noches, doctor, compañeros. Bueno, las sociedades pueden constituirse por escritura pública o un documento privado. Qué pena. Dale. También. Ya. Bueno, las de constitución por escritura pública, se constituye por escritura pública cualquier tipo societario. Sociedades anónimas, las sociedades limitadas, las sociedades colectivas, sociedades en comandita simple y sociedades en comandita por acciones. También se deben constituir por escritura pública las sociedades en las cuales se realice un aporte del bien inmueble como parte del aporte del capital social, y la escritura de constitución deberá contener los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio. ¿Qué nos dice el artículo 110?
pues habla sobre los requisitos generales para la constitución de una sociedad en Colombia. Dale, Joanita. Y la constitución por documento privado. Joanita, ¿me le das ahí, por favor? La siguiente. Bueno, y la constitución por documento privado. La ley 222 de 1995, esa es la ley de la Superintendencia de Sociedades, dice que permite constituir por documento privado empresas unipersonales, documento que deberá reunir los requisitos del artículo 72 de la ley anteriormente mencionada. ¿Qué nos dice esa ley? Habla sobre el nombre, la denominación de la... ¿Se perdió la conexión? No, compañera. Ahí está bien. Ok. Entonces Lo la vimos denominación, perfectamente. ok, de las empresas unipersonales, lo que es el domicilio, la duración, el monto y el capital. Asimismo, se pueden constituir mediante documento privado las sociedades de cualquier tipo o especie, excepto las sociedades civiles que se acogen a lo establecido por el artículo 22 de la ley 1014 del 2006. ¿Qué nos habla esta ley? Habla sobre la constitución para nuevas empresas. Documento privado deberá contener los requisitos del artículo 1 del decreto reglamentario 4463 del 2006. ¿Qué nos dice ese artículo? Dice que pueden constituirse sociedades comerciales unipersonales que cuenten con 10 o menos trabajadores o con activos totales excluidos las de vivienda o por valor inferior a 500 salarios mínimos legales vigentes. Y de igual forma vuelve a pedir lo que es el nombre, domicilio, el término y etcétera. Finalmente, se pueden constituir sociedades por acciones simplificadas por documento privado con el lleno de sus requisitos legales establecidos en el artículo 5 de la ley 1258 del 2008. Esta ley de que nos habla sobre la constitución y prueba de la sociedad por acciones simplificadas. Le doy paso a mi compañero William Ardila. Gracias. Gracias, Sandra. Buenas noches para todos. Como decía Sandra anteriormente, para constituir una sociedad comercial existen unos requisitos que los encontramos en el artículo 110 del Código de Comercio. Estos requisitos aparecen de manera general y son los siguientes. Primero, el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura que se deriva de su existencia. En segunda medida, encontramos la clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma, formando cómo se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedades que regula este Código de Comercio. Tercero, el domicilio de la sociedad y de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Cuarto, el objeto social. Esto es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales, y será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social de las actividades enunciadas en forma indeterminada. Un segundito, por favor. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Okay. Sí, compañero. El compañero. Un segundito que se me bloqueó acá. Donde el objeto social, en virtud de este objeto social, se extiende a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tenga una relación directa con aquel. Quinto, encontramos el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de la Constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado, la clase y valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de 1 año. Sexto, encontramos la forma de administrar los negocios sociales, con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y las demás que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. Séptimo, la época y la forma de convocar y sustituir la asamblea o la junta de socios en sesiones ordinarias o extraordinarias y la manera de deliberar y tomar los acuerdos en los asuntos de su competencia. Octavo,
las fechas en que se deben hacer inventarios y balances generales y la forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio social con indicación de las reservas que deban hacerse. Noveno, la duración precisa de la sociedad y las causales de disolución anticipada de la misma. Décimo, la forma de hacer la liquidación una vez disuelta la sociedad con indicación de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie o de las condiciones en que, a falta de dicha indicación, puedan hacerse distribuciones en especie. 11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre sí o con la sociedad con motivo del contrato social han de someterse a decisión arbitral o de amigables componedores y en caso afirmativo, la forma de hacer la designación de los árbitros o amigables componedores. 12. El nombre y el domicilio de la persona o personas que han de representar legalmente a la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones cuando esta función no corresponda por la ley o por el contrato a todos o a algunos de sus asociados. 13. Las facultades y obligaciones de revisor fiscal cuando el cargo esté previsto en la ley o en los estatutos. Y finalmente encontramos un punto 14 que hace referencia a los demás pactos que, siendo compatibles con la índole de cada tipo de sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones que da origen el contrato. Sabiendo estos requisitos, ya podemos pasar a explicar cuáles son los tipos de sociedades en Colombia y le doy paso a mi compañero. Buenas noches, ya les voy a hablar de sociedades colectivas. Las sociedades colectivas, pues nosotros las clasificamos en este momento. Su origen no se precisa exactamente, se conoce que se originan de Europa y que se originan en la Edad Media. El origen de las sociedades colectivas tiene que ver con una relación de tipo sanguíneo. Por ejemplo, el padre muere y los hijos realizan las funciones y las actividades del comercio que lleva el padre. Si son varios hijos, van a tener la necesidad de asociarse para poder seguir los negocios del padre. De lo contrario, haría cada uno un negocio independiente. Si se asocian con el tiempo, esos vínculos de sangre de quienes conforman la sociedad colectiva se abren a la posibilidad de permitir el ingreso a otras personas que, si bien ya no tienen el vínculo de sangre, pueden estar muy cercanas a los socios, ser buenos amigos, personas entrañables de la familia y que en general den total confianza. Se dice que las sociedades colectivas son personalistas. Las sociedades colectivas es una sociedad de persona y en ella juega un papel predominante la affectatio societati, que consiste en el amor hacia la sociedad que surge en el vínculo familiar a quien importa la persona con que se asocia. Aquí importa la persona con que se asocia. Se distingue La distingue de las demás sociedades por el tipo de sociedad y es la asociación más antigua. En Colombia la sociedad colectiva son de las primeras que empezaron a regir. Nacen en la creación del Código Penal de 1887, el cual existe mucho antes del Código de Comercio de 1971. Compañera, ¿me colabora con la otra diapositiva? ¿Es tan amable? Código penal, era código civil. Ay, Código de Comercio. El Código de Panamá en 1877, doctor. El concepto de sociedad colectiva. Por la sociedad colectiva debemos entender, según la definición dada por el Código de Comercio, aquella sociedad en la que todos los socios, en nombre colectivo y bajo una razón social, se compromete a participar en el propósito que establece de los mismos derechos y obligaciones, es decir, todos igual participación en la empresa con el fin de obtener sus beneficios. Las características. Es una sociedad de personas en la cual el vínculo sanguíneo es trascendental. Es importante la confianza. Normalmente se da entre familiares o personas muy cercanas. La responsabilidad de los socios es solidaria e ilimitada frente a las obligaciones de la sociedad y frente a los mismos socios. En ella se divide el capital entre partes de interés social. Para admitir a nuevos socios se requiere el consentimiento de todos los demás. La sociedad se divulga si uno de los
la sociedad se disuelve, perdón, si uno de los socios muere. Las sociedades colectivas son integradas mínimo por 2 personas y no tienen límite de personas. En la sociedad colectiva no existe un dinero mínimo para formarla. Solo es necesario para el local y los trámites. Hay 2 tipos de socios en la sociedad colectiva. Compañera, ¿me colabora con la otra diapositiva? ¿Es tan amable? Hay 2 tipos de socios en la sociedad colectiva, el capitalista y el industriales. El socio capitalista son aquellos que aportan bienes o dinero, les afectan las ganancias y la pérdida, son quienes gestionan los negocios. Y el socio industriales son aquellos que aportan conocimiento y trabajo, no gestionan a menos que se fije lo contrario y solo le afectan las ganancias, pero no las pérdidas. ¿Me colabora con la otra diapositiva? Gracias. Parte jurídica de la sociedad colectiva en el Código de Comercio. Aunque las sociedades colectivas se encuentran en el ordenamiento jurídico y son de las sociedades más reconocidas, actualmente son muy escasas. Son sociedades bastante exigentes, son de honor en la manera como se asumen los negocios y en el Código de Comercio las podemos encontrar desde el artículo 294 al artículo 322. En la siguiente diapositiva pusimos algunos artículos. Esta diapositiva pues nosotros la vamos a enviar al grupo para que ustedes la estudien. Entonces ahí pueden leer un poco más de los artículos que estamos diciendo. Ya le doy paso a mi compañero Alfredo Amaya, que nos va a hablar de las partes legales de la sociedad colectiva. Gracias. Gracias, buenas noches, gracias compañera, buenas noches doctor y compañeros. Me corresponde hablar de 5 características o partes básicas del estudio de las sociedades colectivas. La primera parte que la contempla del artículo 303 al 309 del Código de Comercio, que habla de la parte legal de las sociedades colectivas. La segunda parte que hablaré del artículo 310 al 313, administración y representación de las sociedades colectivas. En el artículo 317 que aparece el derecho del veto como una característica específica esencial de la organización de estas sociedades colectivas, el artículo 318, rendición de cuentas en las sociedades colectivas, y el artículo 319, la forma como se pueden disolver o se liquidan las sociedades colectivas. En cuanto a la parte legal de las sociedades colectivas, que es similar a si estuviéramos hablando de la parte jurídica. La parte jurídica es específicamente la parte contemplada normativamente, ya la parte legal es como la aplicación de esas normas a la conformación de la sociedad. En primera instancia, del artículo 303 al 309 nos referimos, compañera, la diapositiva está adelantada. La número 15, por favor. La razón se refiere primeramente a la forma como se crea la razón social. Se dice que se crea con el nombre completo o solo con el apellido de alguno de los socios, seguidos de las expresiones y compañía o hermanos e hijos u otras análogas o similares, si no se incluyen los nombres completos o los apellidos de todos los socios. Se dice también en este artículo 303 que no podrá incluirse el nombre de un extraño en la razón social. Si algún socio lo tolera, de acuerdo a este artículo, dice que si algún socio permite que un extraño haga parte, el nombre de un extraño en la razón social, este socio será responsable a favor de las personas que hubieran contratado con esa sociedad. En cuanto a la muerte de alguno de los socios, se refiere en el artículo 304 que si un hombre cuyo apellido aparece integrando la razón social, esto no impedirá que la sociedad pueda seguir utilizándolo con la autorización, eso sí, de los herederos cuando ellos, siendo capaces, esta es una característica especial, consientan expresamente, o en tales casos, que suceda esto, se agregará la palabra sucesores. Igual el artículo 305 refiere que cuando la razón social se conforme con el nombre completo o el apellido de uno de los socios y este ceda la totalidad de sus intereses a la sociedad, podrá seguir utilizando la sociedad la misma razón social con la palabra sucesores. El artículo 308 refiere los actos ejecutados por los administradores bajo la razón social, pero que no estén autorizados estatutariamente. O sea, todos los actos de estas sociedades colectivas deben estar autorizados por el total de los socios. Que si no sucede o fueren entonces
si no estuvieran autorizados ni por la ley, ni por los socios, ni por los estatutos, entonces se comprometerá solo a la persona responsable que actúe de esa forma. Y además, esta persona, en caso de que la sociedad tenga perjuicios, deberá indemnizar a los socios y hasta podrá esta persona, si es un socio, ser excluido de esta sociedad. La siguiente diapositiva, por favor. Hablando ya de la administración y representación de la sociedad, del artículo 310 al 313 del Código de Comercio. La administración la ejercen la totalidad de los socios. Estos socios pueden delegarla en sus consocios, o sea, en los demás socios, o en extraños, caso en el cual los delegantes quedarán inhibidos para la gestión de los negocios sociales. Es decir, que si ya delegan, evidentemente el delegatario es el único autorizado para ejercer este tipo de negocios. Los delegados tendrán las mismas facultades conferidas a los socios, administradores por la ley o por los estatutos, y pues salvo las limitaciones que expresamente se les imponga. El artículo 313 habla de que ya una vez delegada la administración de la sociedad, él o los socios que la hubieran conferido podrán reasumirla en cualquier tiempo o cambiar a sus delegados, teniendo en cuenta lo que ya habíamos visto en el código, en el artículo 310, que era la forma como podían retomar la labor el socio y no el delegado. Cuando la delegación no conste en los estatutos, deberá otorgarse con las formalidades propias de las reformas estatutarias. Si no sea así, nadie podrá oponerse a esa reclamación, porque obviamente se violaron los estatutos o se violó la ley y no estaría siendo legal la asunción de la delegación porque no se contemplan en tales estatutos. Se habla del derecho del veto en el artículo 317. Refiere que los socios pues, podrán oponerse a una decisión cualquiera de carácter operativo que se proponga en la sociedad. Solo a las que no se pueden oponer los socios es a las que se refieran a la conservación estricta de los bienes sociales. La oposición suspenderá el negocio mientras se decide por mayoría de votos. Pero si esta no sale avante, es decir, si no se aprueba si sale avante el veto y no se aprueba la operación propuesta y alguien la realiza, esta persona pues comprometerá de paso a la sociedad como tal. Pero si de manera negativa causa perjuicios a la sociedad, esta persona deberá, o este socio deberá indemnizar a la sociedad como tal porque ha contrariado la oposición que se había establecido. Finalmente, hablaré de la rendición de cuentas en las sociedades colectivas. Los administradores, sean socios o extraños, se dice que en el artículo 318 que al fin de cada ejercicio social darán cuenta de su gestión a la Junta de Socios e informará sobre la misma situación financiera y contable de la sociedad. También deben rendir ellos cuentas cuando comprobando su gestión. Deben tener pruebas de la gestión realizada y aparte de esto, eso es cuando la solicite la Junta de Cuentas. Y aparte de esto, al separarse del cargo, los administradores, cuando lo hagan, también deberán rendir cuentas en cualquier tiempo. Se dice que cualquier decisión tendiente a exonerarlos a los administradores de estas responsabilidades, de estas obligaciones de rendición de cuentas, si no están escritas, no son válidas. Luego, finalmente, hablo de la disolución y liquidación de las sociedades colectivas. Se rige esta disolución y liquidación por lo contemplado en el artículo 218 del Código de Comercio, pero además tiene sus propias causales que las prevé el artículo 319 de este mismo Código de Comercio. Son 5. La primera dice que es por muerte de alguno de los socios si no se hubiera estipulado su continuación con uno o más de los herederos o con los socios supérstites. Estos supérstites se refieren al cónyuge que haya tenido relación directa con el trabajo del asociado que ha fallecido. Significa, perdón, José Alfredo, significa los socios sobrevivientes, o sea, los socios que queden vivos. Sí, señor. La segunda causal es si la ley determina que algún socio le sobreviene una incapacidad. Entonces, la sociedad podría decidir que se continúe con los demás o se acepte que los derechos del incapaz sean ejercidos por su representante. Pues obviamente debe existir. El numeral 3, cuando algún socio se declare en quiebra,
y los demás no quieran adquirir su interés social o no acepten que este socio la ceda a un extraño. Y pues de esto tiene el síndico de la quiebra, es decir, el titular, el quebrado, el socio que ha quebrado, tiene 30 días para solicitar esas posibilidades. El numeral cuarto dice que por enajenación forzada del interés de alguno de los socios en favor de un extraño, porque pues los demás asociados quizás no estén de acuerdo, no se avienen dentro de los 30 días siguientes a continuar la sociedad con el adquirente, ya no lo quieren aceptar, entonces pues obviamente es una causal de disolución. Y la última es pues, por renuncia o retiro justificado de alguno de los socios si los demás no adquieren su interés en la sociedad o no aceptan su cesión a un tercero. Ya en adelante, como bien lo decía nuestra compañera Juliet, del artículo 294 al 322 se contempla toda esta parte jurídica de nuestras sociedades colectivas. Entonces, del artículo 20, 21 y 22, 320, 321 y 322 del Código de Comercio, la normatividad ahí completa la forma como se rige a las sociedades de economía respecto a si continúa o no después que un socio fallece y establecen las condiciones necesarias para que la sociedad pueda continuar. Continúa mi compañera, por favor. Gracias. Buenas noches para todos. Vamos a hablar de la sociedad en comandita. La sociedad en comandita es un tipo de sociedad mercantil, más concretamente personalista, en la que coexisten dos tipos de socios: los colectivos con responsabilidad ilimitada y los comanditarios con responsabilidad limitada. Los primeros se denominarán socios gestores o colectivos y los segundos socios comanditarios. Para este tipo de sociedades, la razón social de la sociedad en comandita se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA. Seguida en todo caso de la indicación abreviada sería la inicial simple en comandita o de las palabras sociedad comanditaria por acciones o su abreviatura con las iniciales SCA. Si es por acciones, so pena de que para todos los efectos legales se presuma de derecho que la sociedad es colectiva. Aquí yo indiqué dos ejemplos. Entonces, como nos indica, se obtiene comandita simple y comandita por acciones. Aquí hago un cuadro de comparación. Vamos a hablar primero sobre comandita simple. Una de las características es que la sociedad en comandita simple se caracteriza porque su capital social se divide en cuotas partes y no en acciones. Otra es, en este tipo de sociedad la ley no impuso un límite al número de socios ni a la cantidad de capital social que se debe suscribir y pagar. La administración será ejercida siempre por los socios gestores y las funciones de inspección y vigilancia por los comanditarios sin perjuicio de que se pueda nombrar un revisor fiscal. Por regla general, a los socios gestores se le aplican las reglas de las sociedades colectivas y los comanditarios las de las sociedades limitadas. Cualquier reforma estatutaria debe ser aprobada por la totalidad de los socios gestores y por la mayoría absoluta de los socios comanditarios. Esta sociedad en comandita simple se debe disolver cuando su capital social se reduzca a la tercera parte o menos, o cuando desaparezca uno de los dos tipos de socios, ya sea gestores o comanditarios. La comandita por acciones divide su capital en acciones y no en cuotas de interés social y no puede ser constituida con menos de 5 socios entre gestores y comanditarios. El artículo 345 del Código de Comercio exige que al constituirse
a la sociedad se debe suscribir al menos el 50% del capital social y pagarse al menos la tercera parte del capital suscrito, mismas reglas aplicables a la sociedad anónima, que más adelante mis compañeros van a hablar sobre la sociedad anónima. En cuanto a la emisión y colocación de acciones y remoras estatutarias, se aplicarán las mismas reglas que la sociedad anónima. Esta sociedad por acciones debe constituir una reserva legal, obligación que no se asiste a la sociedad en comandita simple. La disolución de la sociedad en comandita por acciones ocurrirá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio nego a menos del 50% del capital suscrito y cuando desaparezcan uno de los tipos de socios que conforman la sociedad. La administración corresponde a los socios gestores, al igual que en la sociedad en comandita simple. Continuamos, compañera. Quise ilustrar tres ventajas importantes en estas cuando hablamos de sociedades comanditas. Una de ellas es que la principal ventaja que presenta la sociedad comanditaria por acciones es la posibilidad de atraer inversores capitalistas, más probable que en la comanditaria simple. Los socios colectivos pueden atraer el capital de otros sin que estos interfieran en la gestión de la empresa. Y por último, la responsabilidad limitada de los socios comanditarios. Para terminar, en el Código de Comercio, a partir del título cuarto, dentro de los capítulos 1, 2 y 3, podemos encontrar concretamente todo lo que tiene que ver con las sociedades comanditarias, ya sea simple o por acciones. Sigue, compañero. Muy buen, muy buenas noches. Mi nombre es Eslin Benítez. Voy a compartir con ustedes en esta oportunidad lo que es la sociedad limitada. De igual manera lo voy a hacer en alternancia junto a mi compañera Lady Bonilla. Para comenzar, enunciaré lo que es el concepto de sociedad. Dice la Real Academia de la Lengua Española que el concepto de sociedad es contrato por el cual dos o más personas se obligan a poner en común un dinero, bienes o industrias, con ánimo de trabajar en común y repartirse entre sí las ganancias. Perdón. Así las cosas, la sociedad limitada, vamos a hablar de la sociedad limitada, que son denominadas en el Código de Comercio colombiano como sociedades de responsabilidad limitada, y son un tipo de unión mercantil en la que, como bien lo dice su nombre, la responsabilidad de los socios está limitada hasta el monto del capital que cada uno aportó al momento de constituir la compañía. Esta condición lo que quiere decir es que si en algún caso eventual la empresa no puede pagar con sus propios medios las deudas adquiridas, el único patrimonio de los socios que se verá comprometido será el correspondiente a sus aportes, pero en ningún momento deberán usar su patrimonio personal para cubrir las deudas de la empresa. Perdón, ¿me puedes devolver la diapositiva, compañera? Gracias. De acuerdo con la diapositiva, la sociedad limitada está enmarcada en los artículos 353 al 372 del Código de Comercio, ¿sí? Esto que les acabo de decir, que los socios van a responder, digámoslo así, hasta con el capital, el monto del capital que tienen.
Pues esto así está estipulado en el Código de Comercio en el artículo 353. En el artículo 353 está estipulado de esa manera, sí. Sin embargo, eso no es tan así, porque no podemos desconocer el artículo 794 del Estatuto Tributario, en el que se esboza lo siguiente. Quisiera citarlo tal cual, para decir que, bueno, no voy a leer no voy a leer el artículo, pero lo que sí les quiero significar es que en el artículo 794 del Estatuto Tributario, entonces dice que la responsabilidad de los socios, de los comuneros consorciados, de los cooperados, de los asociados, de los copartícipes, es solidaria. ¿En qué caso? En el caso de los impuestos. En el caso de los impuestos, la responsabilidad es solidaria. O sea que, viéndolo de esa manera, una vez más, estoy evidenciando que el Código del Comercio... Perdón, Erlín, me imagino que eres contador, ¿cierto? Dicen, y por eso hablas mucho del Estatuto Tributario. Pero no es por el Estatuto Tributario como tú piensas, porque una norma no está por encima de la otra, ¿ok? Es porque hay sentencias donde ha dicho la Corte que todas las sociedades, incluida esta, en los asuntos que tienen que ver con las acreencias tributarias y las laborales, responden de manera solidaria e ilimitada. Que de pronto en alguna reforma posterior a eso, pues metieron en el Estatuto Tributario, que cada rato lo andan actualizando, lo que ya había dicho la Corte, pero quería que eso que de la responsabilidad, que la extendió en esos dos aspectos, la extendió la Corte para todas las sociedades, ¿ok? Sí, sí, sí. De hecho, ya que lo acabas de nombrar, doctor, pues lo mismo ocurre, con el Código Sustantivo del Trabajo, por ejemplo, que en el Código Sustantivo del Trabajo, también en el artículo 34, está diciendo que una vez más las sociedades son solidarias y responsables en cuanto a esas acreencias laborales. Bueno, era como para significar esos otros dos aspectos que pues de alguna manera, pues hablando en el marco de la sociedad limitada, pues sería propio, pienso, enunciarlos al menos. Luego, dado que las sociedades limitadas tienen su propia personalidad jurídica, también tienen derechos y obligaciones propias que recaen única y específicamente sobre la empresa y no sobre sus negocios. Voy a hablar, esta parte que acabo de decir es muy importante, porque recordemos que, ¿por qué es importante? Porque estamos hablando de una sociedad limitada que tiene una personería jurídica y que como tiene esa personería jurídica, entonces es sujeta puede ser demandada y todo eso, y debe de responder por sus obligaciones, pero que eso no implica precisamente que esas responsabilidades recaigan sobre los socios, sino que en ese momento recaen sobre la empresa como tal, como la sociedad como tal. ¿Vale? Bueno, la constitución de la sociedad de responsabilidad limitada. Para hablar de ello, diré que la sociedad de responsabilidad limitada se debe constituir mediante escritura pública y ante notario, y debe inscribirse en el registro mercantil de la respectiva Cámara de Comercio de acuerdo al sitio donde se encuentre, donde se esté constituyendo. Digamos, estamos en Bogotá, estamos en Cali, pues en Cali. La sociedad se puede constituir mediante documento privado si cumple con las condiciones señaladas del artículo 22 de la Ley 1014 del 2006, que consiste en tener máximo 10 trabajadores activos y totales inferiores a 500
salarios mínimos legales mensuales, salarios mínimos legales. Y la sociedad de responsabilidad limitada se debe constituir como mínimo con 2 socios y máximo con 25. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a... Perdona yo sé que normalmente se habla de que 2, pero la norma no dice 2. No sé sí. si viste el 373. Yo estoy de acuerdo con usted, doctor, en eso. El Código de Comercio establece en el artículo 356 que el número máximo de socios de una sociedad limitada es de 25, y estoy totalmente de acuerdo con su merced porque no dice un mínimo de socios, pero en todo caso dice los socios, y cuando dice los socios, entonces uno tiene que intuir que como mínimo son 2. No, y por no, eso... no es por eso. Vete al 373 del Código de Comercio. En el 373 dice que lo que no está regulado para las sociedades limitadas aplican los de la anónima. Y te vas al 375, que lo leyeron hace un rato cuando hablaron de la anónima, dice que mínimo son 5. Ahora, que hay muchísimas constituidas con 2, eso es cierto. Pero es una interpretación que le han dado en la Cámara, pero realmente cuando miramos el 373, dice que como no hay mínimos, debería aplicar la regla de la anónima. O sea, es mi deber enseñar lo que dice el código. Que ahora que en la práctica hay miles con 2 socios registradas hace mucho tiempo, es otra cosa, ¿sí? ¿Me dice que el 373? Profe, el 373 nos habla de sociedad anónima, pero en el artículo 356 nos dice que los socios no excederán de 25. O sea, no indica yo no estoy hablando del máximo, estoy hablando del mínimo. Sí, en eso estamos de acuerdo. Ahí no dice que, ahí no dice en ningún momento dice que cuál es el mínimo. Pero bueno, la razón que usted me está dando es una razón pues de mucho peso, ¿cierto? Sin embargo, sí dice, lo que sí dice para las sociedades de responsabilidad limitada... Perdón, el 374. El 374 habla del número mínimo de los socios en la anónima. De la sociedad anónima, en la sociedad anónima, sí. Y el 372 dice, en lo no previsto en este título o en los estatutos, las sociedades de responsabilidad limitada se regirán por las disposiciones sobre sociedades anónimas. Entonces el 372 y el 374, esa parte es la clave. Listo, pero entonces vea, profe, que entonces uno tendría que, visto de esa manera, uno tendría que decir que el mínimo de socios fueran 5 y no 2. Claro, pero es lo que dice la norma. Sí. Listo, perfecto. Listo. Ahora vamos a hablar... Por eso lo aclaro, o sea, en la práctica hay muchísimas constituidas con menos de 5. Sí. Pero cuando nos vamos a la norma, suponiendo que si fuera uno a registrar una sociedad limitada y llevara solo 2 socios y el jurídico de la Cámara de Comercio, de cualquier Cámara de Comercio del país, le devolviera diciendo que no cumple con el mínimo, ese es el sustento legal. Y ahí como pelea uno contra la norma. O sea, eso es lo que quiero que quede claro. Eso queda muy claro y para mí se aclara de manera suficiente en esta conversación que estamos teniendo porque yo tenía entendido que como se refiere a los socios, entonces uno podía deducir que no será válida una sociedad anónima con solo un socio, sino de mínimo 2 de ellos, y yo no había tenido en cuenta el artículo 372, fue el que me acabo de decir, o 375. 372 y 374. 372 y 374. Y en esa parte yo en realidad nunca me había fijado. Yo lo que tenía pues por sentado era que como decía los socios, pero no decía un mínimo de socios, entonces al decir los socios deberían de ser como mínimo 2 socios. Pero lo que usted dice pues tiene toda la razón y tiene todo el argumento. Entonces le agradezco. Vamos a hablar de la denominación o razón social. Ella deberá ser diferente de otros entes, por lo que su denominación o razón social deberá ser única y estará seguida de la palabra limitada
o de su abreviatura LTDA, ¿sí? En el caso en que estas últimas palabras no aparezcan, esta parte a mí siempre me ha llamado la atención, doctor, y no sé si usted nos la pueda aclarar, porque yo en realidad no sé por qué es. No sé la razón por qué, pero que si no aparece la palabra limitada o esa abreviatura LTDA, entonces los socios serán responsables solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la sociedad. Obviamente que eso lo dice en el Código del Comercio. Pero eso pasa con todas las sociedades, porque precisamente ese es el distintivo, digamos, el apellido. ¿Sí? Sí. Yo digo que ese es el apellido. La razón social, que es el nombre, y entonces ese sería el apellido, el definir qué tipo de sociedad es, hasta dónde va la responsabilidad. Si no se menciona, entonces se presume que es una colectiva. Y en la colectiva, como vieron, no hay distinción, basta simplemente con que diga y compañía, o puede decir asociados, o puede decir hijos o herederos de, o sucesores de. Pero vean lo que pasa ahí de importante, el trasfondo de que le ponga el apellido, así como usted lo acaba de denunciar, doctor. Lo importante de ese trasfondo es que si no se lo pone, los socios serán responsables solidaria e ilimitadamente por las obligaciones de la sociedad. O sea, cambia todo lo que es la sociedad limitada. Pero solo en cuanto a ese negocio, solo en cuanto a ese contrato. Exactamente, sí. Por eso digo, en cuanto a la responsabilidad que tiene. Doy paso a Lady. De pronto, también hay que analizar lo que decir el tipo de sociedad. Cuando ya las personas ven el tipo de sociedad, saben cómo es la responsabilidad de los socios. Entonces, por eso, de ahí que el imperativo de la norma de que hay que mencionar el tipo de sociedad. Porque si no, no van a pensar, las personas que estén haciendo el negocio, el contrato, no van a pensar que es una sociedad diferente a la colectiva donde los socios responden de manera solidaria e ilimitada. Sino que la norma en ese sentido se pone muy drástica porque, o sea, si usted lo olvida, responde y cambia su responsabilidad, digámoslo de alguna manera, cambia su responsabilidad de sociedad limitada inmediatamente y lo manda a responder de una manera ilimitada, perdón, ilimitada no es la palabra, de una manera solidaria. ¿Sí? Sí, solidaria e ilimitada. Sí. Lady, te doy la palabra. Bueno, buenas noches compañeros, buenas noches profe. Siguiendo con el tema y dando continuidad a la sociedad limitada, en la pantalla podemos visualizar unos rasgos principales de la sociedad limitada. Estos rasgos principales hacen parte del título 5 del Código del Comercio, que como ya indicamos va del artículo 353 al 372. En la responsabilidad de los socios, hablamos que los socios tienen una responsabilidad hasta el monto de sus aportes. Este número de socios, si bien es cierto, ya el profe nos indicaba, y pues para dar claridad, el artículo 372 nos refiere a que se regirá por las disposiciones de la sociedad anónima. Y en el artículo 374 la sociedad anónima nos dice que a partir de 5 socios, sin exceder el máximo que sería 25. Como nos indicaba el profe, de pronto digamos, en la vida cotidiana, vemos que hay sociedades que son integradas por 2 personas, pero en sí, si nos regimos a la norma, es a partir de 5. En la Constitución, el compañero Slim nos indicaba, pues, ya que es por escritura pública, que está sujeta a registro mercantil, que cuando se trata de una microempresa puede constituirse por documento privado con el correspondiente registro mercantil. Frente al nombre, también ya indicábamos que pues la razón social o la denominación va a estar seguida de la palabra limitada o pues su abreviatura, que es LTDA. En el capital social deberá pagarse íntegramente al constituirse la sociedad, así como al solemnizarse cualquier aumento del mismo. Cualquier modificación que se haga del capital se deberá realizar por reforma estatutaria, y estas cuotas deberán estar divididas de igual valor y no deberán estar representadas por ninguna clase de títulos. La administración de sociedad
El compañero Luis nos va a hablar de la parte de administración de sociedad y ya continúo con el siguiente ítem. Gracias, Lady. Bueno, la representación de la sociedad y la administración de los negocios sociales corresponde a cada uno de los socios. Y ellos tendrán, además de las atribuciones que han sido señaladas en el artículo 187, vamos a hablar de 5 atribuciones más. Vamos a hablar, una de ellas es resolver sobre todo lo relativo a la cesión de cuotas, así como la administración de nuevos socios, perdónenme, como la admisión de nuevos socios. También van a decidir sobre el retiro y la inscripción de socios. Van a exigir de los socios las prestaciones complementarias o accesorias si hubiera lugar a ello. Van a ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, el representante legal, el revisor fiscal o cualquiera otra persona que hubiera incumplido sus obligaciones u ocasionado daños o perjuicios a la sociedad. Ahí nombramos al revisor fiscal, pero al final, como lo está expresando la diapositiva, pues vamos a hablar puntualmente del revisor fiscal, que es una figura que no necesariamente es obligatoria en la sociedad limitada, pero ya vamos a ver en qué eventos o en qué estadios sí puede y debe de ser utilizada, o bajo qué condiciones debe de ser utilizada esa figura. Y bueno, perdón. Que es elegir y remover libremente a los funcionarios cuya designación le corresponda. La Junta de Socios podrá delegar y la administración de la sociedad en un gerente y a ese gerente le van a establecer de una manera clara y de una manera muy precisa las actividades que él tenga. Lady, ¿puedes continuar? Listo. A continuación encontramos el máximo órgano social, que hablamos que pues es la Junta de Socios. Sin embargo, más adelante encontramos Junta Directiva. Se dice que pues en la sociedad limitada no es obligatoria su existencia, pero pues en los estatutos se puede estipular su conformación y el funcionamiento que debe tener pues dentro de esta sociedad. En las mayorías decisorias de la Junta de Socios encontramos la ordinaria y las especiales. En las ordinarias se toma con el voto favorable un número plural de socios que equivalga pues a la mayoría absoluta de las cuotas en que se haya dividido el capital social, y pues esto va a estar estipulado en los estatutos de esta sociedad. En las especiales, las reformas estatutarias, en estas reformas estatutarias, se exige el voto favorable de un número plural de socios que represente pues cuanto menos el 70% de las cuotas que se haya dividido el capital social. En el derecho al voto, cada cuota de derecho da lugar a un voto. La cesión de cuotas se hace mediante reforma estatutaria y debe seguirse previamente al trámite previsto en la ley o en los estatutos para cumplir con el derecho de preferencia. En el derecho de inspección de los socios encontramos que lo ejercen los socios en cualquier tiempo, directamente o por medio de un representante. Tiene un contenido documental y puede comprender pues la contabilidad, el libro de registro de socios, de actas y en general los documentos que pues se deben tener de la sociedad. En la reserva legal se conforma por el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio hasta completar el 50% del capital suscrito. El caso de que este último porcentaje disminuya por cualquier causa, la sociedad debe seguir apropiando el mismo 10% a las utilidades de los ejercicios siguientes hasta cuando la reserva legal alcance nuevamente el límite fijado por cada uno de los socios. En la distribución de utilidades, el remate de las utilidades líquidas de cada ejercicio, después de hechas las apropiaciones y reservas correspondientes, se reparte entre los socios en proporción a las cuotas que cada uno de estos posee. Frente a las excepciones a las responsabilidades limitadas de los socios, encontramos 6 excepciones. Encontramos la primera, estatutos que se puedan estipular para todos o para alguno de los socios una mayor responsabilidad. Que cuando la denominación o razón social no aparezca en los estatutos, seguida por el vocablo limitada o por su abreviatura, los socios serán responsables solidariamente e ilimitadamente frente a terceros. Cuando los aportes no han sido pagados íntegramente al momento de constituirse la sociedad o solemnizarse cualquier aumento del capital social,
los socios responderán como en la sociedad colectiva, que pues la veíamos iniciando la presentación. Cuando los aportes no han sido pagados íntegramente al momento de constituirse la sociedad o solemnizarse cualquier aumento del capital social, los socios responderán como en las sociedades colectivas. En la número 4 tenemos que los socios responden solidariamente por el valor atribuido a los aportes. Y en la 5, la sala laboral ha entendido que se aplica el artículo 36, según el cual los socios responden solidariamente por las obligaciones que emanen los contratos de trabajo que la sociedad de responsabilidad limitada haya celebrado. Y ya por último tenemos la revisión fiscal, que nos va a indicar el compañero Slin, y ya damos paso a la sociedad anónima con los demás compañeros. Vale, Lady, yo no sé, pues, en cuanto a la reserva legal de la sociedad de responsabilidad limitada, y se hace remisión al artículo 371 del Código del Comercio, como nos lo estaba indicando el doctor Larios hace un rato, eh, que nos hace recaer sobre las obligaciones que tiene, sobre la obligación de reserva que tiene las sociedades anónimas. Em, mm, yo creo que más bien les vamos a enviar en el trabajo que vamos a compartir con ustedes cómo se calcula la reserva legal. Es muy sencillo, pero es la forma como se calcula también en la sociedad anónima, ¿sí? Para indicarles ahí únicamente que la reserva legal debe llegar hasta el 50% del capital social, del capital aportado por los socios en la sociedad limitada, y que una vez haya llegado a ese 50%, entonces ahí se pueden digámoslo así, como hacer la reserva sobre las ganancias que hayan tenido de un 10%. Pero si se excede, entonces o pueden designar una reserva para apalancar algún otro tema de la sociedad, o pueden dividir, pueden repartir mediante dividendos ese dinero, pues, que se haya excedido. Para hablar de la revisoría fiscal de la sociedad de responsabilidad limitada, pues ya habíamos dicho que no era una figura obligatoria, pero el Código del Comercio nos obliga a que las sociedades de responsabilidad limitada tengan un revisor fiscal, de modo que aplica la norma general de la Ley 43 en razón únicamente al monto de sus ingresos o de sus activos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el año 2021, que estamos ahora, está obligada, si el monto llega a 2.633.409.000 y 4.389.015 respectivamente. Si ese es el monto, entonces es obligado a tener un revisor fiscal, que en todo caso debe ser un contador público, de acuerdo con la Ley 43 de 1990. En consecuencia, las sociedades limitadas estarán obligadas a tener revisor fiscal, bueno, solamente en ese evento. Bueno, no me detengo más ahí para hablar de la revisoría fiscal. Ahora vamos a pasar a lo que es las ventajas y desventajas de la sociedad limitada. Lady. Bueno, como vemos en la presentación, tenemos la sociedad limitada. Encontramos unas ventajas que, si bien es cierto, pues ya las hemos venido nombrando en la presentación que ya se realizó. La cifra del capital es más pequeño, es mínimo, la responsabilidad de los socios es limitada. La transmisión de la participación igualmente es limitada, trámite constituciones más sencillos, o sea, el trámite es más sencillo para su conformación, es de menor complejidad en su funcionamiento, y el desembolso del capital social pues se realiza en esta sociedad, y da una imagen más profesional que, digamos, que del empresario individual.
ya que pues al ver limitada se puede ver que pues existe un número de socios, como bien decíamos, que no va a exceder a más de 25 personas. Eh, pues necesitamos hablar antes de las desventajas, compañera. Tenemos ahí, hemos hablado de tres desventajas. La participación no son fácilmente, es que no es fácilmente transmisible, la venta queda regulada por los estatutos de la sociedad y la ley, teniendo prioridad a los restantes socios, por tanto no es una forma adecuada si se quiere captar a un gran número de inversores. La constitución de una sociedad limitada puede llevar mucho tiempo, alrededor de 40 días en su constitución, de manera que si alguien necesita a poner el negocio en marcha de manera inmediata, pues no va a ser tan rápido, y entonces la sugerencia es hacerlo de una manera pues autónoma. Y si para obtener la financiación necesita el banco, pues ese pide garantías personales y la responsabilidad limitada se está de alguna manera evaporando en una gran medida. Em, bueno, hasta ahí dejamos el tema de la sociedad limitada, y damos paso a la sociedad anónima, ¿sí? Bueno, buenas noches. Yo continúo con Sociedad Anónima. Sociedad anónima. Entonces, según el artículo 373 del Código de Comercio, nos dice que la sociedad anónima se formará por la reunión de un fondo social suministrado por accionistas responsables hasta el monto de sus respectivos aportes, será administrada por gestores temporales, revocables y tendrá una denominación seguida de las palabras sociedad anónima o de las letras SA. Esto quiere decir que la sociedad anónima deberá tener un nombre único que la diferencie de otras empresas, y a dicho nombre deberán agregar las letras SA. En los casos en que la sociedad sea inscrita o anunciada sin dicha especificación, los accionistas se convertirán en responsables solidarios, es decir, que en los casos en que la sociedad no pueda responder por sus obligaciones, los socios tendrán que comprometer todos sus recursos, incluyendo su patrimonio personal. La sociedad anónima, como cualquier tipo de sociedad comercial, debe ser constituida mediante escritura pública, la cual debe ser inscrita en el registro mercantil de la Cámara de Comercio, del asiento principal de la sociedad y de las sucursales. Este tipo de sociedad, la responsabilidad de los socios va hasta la cantidad de sus aportes. También el artículo 49 de la Ley 222 de 1995 dice que la sociedad anónima podrá constituirse por acto único o por suscripción sucesiva, sin perjuicio de las normas que regulen lo referente a la oferta pública. Siguiente diapositiva, por favor. Características. El artículo 374 del Código de Comercio nos habla del número mínimo de accionistas. En este artículo no se establece un número máximo de socios para que se conforme este tipo de sociedad, pero nos dice que la sociedad anónima no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. De acuerdo con el artículo 375 del Código de Comercio, el capital de las SA será un fondo conformado por los aportes de los accionistas y se dividirá en acciones de igual valor que estarán representadas en títulos valores. El artículo 376 del Código de Comercio nos habla del capital autorizado, capital suscrito y el capital pagado. En el capital autorizado es un valor proyectado de lo que se espera que tenga la compañía en el futuro, planeado por los accionistas. Suscrito es el valor que los accionistas se comprometen a pagar en un término inferior a un año y no podrá ser inferior al 50% del capital autorizado. El capital pagado
Es la parte del capital suscrito que se encuentra totalmente pagado al momento de constituir la compañía. Este valor no puede ser inferior a la tercera parte del valor de cada acción capital que se suscriba. Bueno, ya en positiva ya continúa mi compañero Andrés. Gracias, milady. Entonces, en cuanto a estas sociedades anónimas, vemos que están compuestas por asambleas generales, las cuales las conforman los accionistas, la junta directiva, que debe ser mayor a 3 miembros y el representante legal. En el artículo 378 habla sobre que las acciones serán indivisibles. Eso quiere decir que cuando una acción pertenezca a varias personas, deben designar un representante común y único que ejerza estos derechos, ¿sí? Y si llegara a presentarse que no hay acuerdo entre las partes, pues el juez designará al representante de tales acciones. Este artículo también habla sobre la albarea. La albarea pues, es una persona encargada de hacer cumplir la última voluntad de un difunto y de pues, custodiar todos sus bienes hasta que se repartan entre los herederos. Entonces, en el artículo habla sobre que la albarea con tenencia de bienes representará las acciones que pertenezcan a la sucesión ilíquida. También habla que siendo varios los albareas, designarán un solo representante entre ellos y pues igual que si no llegan a un acuerdo, pues a través de un juicio pues se denominará el que represente a ellos. En el artículo 380 habla sobre las acciones de goce o industria, que lo que quiere decir es que es una contraprestación que se realiza por un servicio. Entonces, podrán crearse acciones de goce o industria para compensar las aportaciones de servicios, trabajo, conocimientos tecnológicos, secretos industriales o comerciales, asistencia técnica y en general, pues toda obligación de hacer a cargo del aportante, ¿sí? Eso en cuanto a este artículo. Los titulares de estas acciones de goce o industria, pues tienen unos derechos de los cuales es asistir con voz a las reuniones de la asamblea, participar en las utilidades que se decreten y pues al liquidarse la sociedad participarán de las reservas acumuladas y valorizaciones producidas durante el tiempo en que fue accionista, en la forma y condiciones pues que quedaron estipuladas de acuerdo en la empresa. En el artículo 381 habla sobre las acciones que podrían ser ordinarias o privilegiadas. En cuanto a la diferencia, pues sabemos que las privilegiadas, como su nombre lo dice, pues tienen unos beneficios mayores a las ordinarias en cuanto a participación en temas administrativos y económicos. Entonces, en los derechos que tienen las acciones ordinarias nos nombran el artículo 379, nos devolvemos un artículo y brevemente pues son las que tenemos, que son el de participar en las deliberaciones de la Asamblea General de Accionistas y votar en ella. Lo segundo es el de recibir una parte proporcional de los beneficios sociales establecidos por los balances de fin de ejercicio. El tercero es el de negociar libremente las acciones. Esto a menos que se estipule el derecho de preferencia en favor de la sociedad o de los accionistas o de ambos. El cuarto es el de inspeccionar libremente los libros y papeles sociales dentro de los 15 días hábiles anteriores a las reuniones. Y quinto, el de recibir una parte proporcional de los activos sociales al tiempo de la liquidación y una vez pagado el pasivo externo de la sociedad. Y los derechos que tienen los privilegiados sería, el primero es un derecho preferencial para su reembolso en caso de liquidación hasta concurrencia de su valor nominal. Lo segundo, un derecho a que las utilidades se les destinen en primer término, una cuota determinada, acumulable o no. El tercero, cualquier otra prerrogativa de carácter exclusivamente económico. Y como vemos, pues obviamente estas acciones tienen un beneficio económico a diferencia de las ordinarias, que el otro es como más de participación, este es más un carácter económico como tal. Sigamos, por favor. Listo. Entonces doy paso para que hablemos sobre las sociedades por acciones simplificadas. Muy buenas noches. Soy Dori Riaño. Con mi compañero Daniel García les hablaremos de la sociedad por acciones simplificada. Siguiente diapositiva, por favor. En el año 2020, el panorama de las SAS en Colombia.
Las SAS en el país teníamos 407.329, que equivale a un 86,3% de sociedades y 24,6% de empresas. Las sociedades creadas en Colombia en el año 2020 como sociedades por acciones simplificadas fueron un 88,24%. Siguiente diapositiva, por favor. Desde la entrada en vigencia con la Ley 1258 del 2008, el 54% de las empresas que se han creado en Colombia lo han hecho bajo esta figura. Esta modalidad permite a los emprendedores simplificar trámites y comenzar su proyecto con un bajo presupuesto. Por ejemplo, las SAS no necesitan revisor fiscal y pueden ser personas naturales o jurídicas. Adicionalmente, tienen una gran variedad de beneficios para los comerciantes. Siguiente, por favor. Vamos a ver unas ventajas. Los comerciantes pueden fijar sus propias reglas para su sociedad, es decir, pueden tener estatutos flexibles. Pueden ser constituidas por personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades comerciales y civiles sin importar si son nacionales o extranjeras. Su creación puede ser por medio de un contrato privado, autenticado o inscribiéndose en el registro mercantil de la Cámara de Comercio. Además, se debe diligenciar un registro único empresarial, el formulario de inscripción en el registro único tributario, el pago de la matrícula mercantil, el impuesto de registro y los derechos de inscripción. Las acciones pueden ser ordinarias, dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones de pago. Siguiente diapositiva, por favor. Las acciones pueden ser ordinarias, dividendo preferencial y sin derecho a voto, acciones con voto múltiple, acciones privilegiadas, acciones con dividendo fijo o acciones de pago. Su duración no está determinada, lo que significa que no tienen que hacer reformas estatutarias y por lo tanto bajan los costos. El pago de capital puede diferirse por 2 años y así permite a los socios obtener capital para el pago de las acciones. Siguiente diapositiva, por favor. Se puede dar mayor poder de voto en los estatutos sociales o prohibir la negociación de acciones hasta por 10 años prorrogables por otra década más. Los accionistas pueden renunciar a su derecho de ser convocados a una reunión de socios o reunirse fuera del domicilio de la sociedad. No tienen obligación de tener junta directiva, conllevando a que las funciones de administración y representación legal le corresponden al representante legal, excepto si los estatutos lo indican. No necesitan ir a la superintendencia de sociedades para poder liquidar la empresa. Siguiente. Las obligaciones tributarias de una SAS. Respecto a las obligaciones tributarias, las SAS tienen las mismas que los demás tipos de sociedades, ya que son una persona jurídica. Se debe tener en cuenta que antes de registrar la sociedad ante la Cámara de Comercio, se debe inscribir el RUT, que podrá hacerse por internet en la página de la DIAN. Siguiente. Obligaciones tributarias. Las SAS deben hacer facturas y cobrar el impuesto al valor agregado IVA, que será pagado por el comprador, pero que las empresas recaudarán y consignarán bimestralmente a la DIAN. Debe declarar y pagar bimestralmente el impuesto de Industria y Comercio ICA, que es un impuesto municipal, cuando realice actividades industriales, comerciales o de servicios que no estén excluidas o exentas. Deberá pagar mensualmente la retención de la fuente, que es un anticipo y no un impuesto por la renta. Cuando la sociedad paga un bien o un servicio, además, este valor alcanza los topes que la DIAN establece. Deberá pagar anualmente el impuesto a la renta por un monto del 33% de las utilidades. Para las empresas pequeñas y nuevas se dan unos beneficios en los 5 primeros años de acuerdo a su inicio de la actividad económica principal y a partir del 6º año se deberá pagar el 33% completo, siempre y cuando el 1 de enero
bueno, acá nos hablaba del 2011, tuviesen un patrimonio líquido de 1.000 millones de pesos. Deben pagar aportes para fiscales equivalentes al 9% de la nómina mensual en caso de que tenga trabajadores. Este porcentaje se debe distribuir en el 4% para la Caja de Compensación, 3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el 2% para el SENA. Si una SAS hace parte de las MIPYMES, tiene muchos beneficios como descuentos de los aportes para fiscales por 3 años de funcionamiento, distribuidos de la siguiente manera. En el primer año, un 75%, en el segundo año, un 50%, en el tercer año, un 25%. Siguiente diapositiva, por favor. La responsabilidad de los accionistas. Los accionistas responderán hasta por el monto de sus aportes y no serán responsables por las obligaciones laborales, tributarias o de cualquier otra naturaleza en las que incurra la sociedad. Igualmente, sobre las obligaciones de tipo comercial, administrativo, disciplinario, excepto cuando los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado actos por fraude responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados a la ley o a terceros. Es una sociedad de capitales constituida por una o varias personas naturales o jurídicas que luego de la inscripción en el registro mercantil se constituyen en una persona jurídica distinta de su accionista o sus accionistas y en el cual los socios serán responsables. Continúa mi compañero Daniel García. Buenas noches, yo les vengo a hablar sobre el IVA en las sociedades SAS. El IVA como impuesto indirecto sobre las ventas de bienes y prestación de servicios expresamente gravados no siempre se aplica, ya que hay bienes y servicios que son excluidos. Son los que casan IVA por disposición legal. Son los que no casan IVA por disposición legal, que están estipulados en el artículo 424 del Estatuto Tributario. Los exentos son gravados sobre el 0%, que están en el artículo 477 del Estatuto Tributario. Y los no sometidos son los que no son ni gravados ni excluidos. Perdón, una pregunta. ¿Quién Señor. falta después de ti? No, ya ninguno. Entonces trata de no demorarte con eso, pues porque no estamos viendo, digamos, contaduría para hacer tanto énfasis en esa parte de cada tipo de impuesto, ¿ok? Profe, entonces si quiere paso a los requisitos y los pasos de la creación. Eso hace parte de la exposición de otro grupo, lo de los requisitos. Después los dejan sin tema. Es de la SAS, es el mismo tema. Sí, pero van a hablar de los requisitos y es lo que van a hablar en la exposición número 4. Y los pasos, profe. Eso, es que van a hablar en la 4, en la exposición, en el grupo número 4 van a hablar de todas las sociedades en general, incluyendo las SAS, cómo se crean, toda la documentación, los formularios, todo eso. Entonces, si lo explicas tú, le quitas parte del material que ellos deben exponer. Profe, pues entonces ahí terminaríamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre las sociedades? Bueno, entonces, nos vemos mañana. Nos vemos entonces mañana a la misma hora, ¿ok? Bueno, profe, gracias. Todos feliz descanso.